Vamos a buscar Primera de Samuel. Primera de Samuel. Vamos de Primera de Samuel, capítulo 4. 4, versículo desde 1 al 11, les leo. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 1 al 11, les leo. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate. Israel fue vencido delante de los filisteos, y los cuales hirieron en la batalla en el campo como 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca de pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca de pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Finees, estaba allí con el arca de pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Y ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Y pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Finees. Hoy vamos a aprender sobre acerca del arca de pacto, arca de Dios. ¿Sí? En la Biblia, el tabernáculo está ocupando el lugar muy importante. En el tabernáculo, una parte más importante es que es el arca de pacto, arca de Dios. El arca de pacto simboliza la presencia de Dios, ¿sí? Y él está presentando que Dios está con el pueblo de Israel, ¿sí? En el libro de Éxodo, capítulo 25, el arca fue hecho de madera de acacia y fue cubierto de oro. La madera de acacia se refiere a la personalidad de Jesús, ¿sí? Y el oro
a su deidad. Así que es la sombra de Jesús, quien es Dios y el hombre justo. Es la sombra de Jesús que tomó forma de hombre y fue hecho semejante al hombre. ¿Sí? En esta palabra del tema de hoy, los israelitas perdieron la guerra contra los filisteos. ¿Sí? Así que ellos intentaron utilizar el arca de pacto que estaba en Silo para vencer en la guerra, ¿no? Pero, por el contrario, en esa guerra, ellos perdieron la guerra otra vez. Y el arca de pacto fue tomado por los filisteos. A través de este asunto podemos entender que Dios no es manipulado por los hombres jamás. ¿Por qué? Porque el arca de pacto dio plaga de Dios a los filisteos. Sin la ayuda del hombre, guardó a sí mismo y mostró su poder. Es decir, Dios no necesita alguna ayuda de otros. Él mismo es suficiente y perfecto de toda parte. ¿Sí? El hombre no puede manipular a Dios. Es imposible que cumpla algún propósito carnal manipulando a Dios. ¿Cuándo el arca de Dios manifestó su obra? ¿Cuándo? No era que él manifestará siempre su obra. Cuando los levitas llevaban el arca, ellos tenían que cargarlo sobre sus hombros. Es decir, la obra de Dios se muestra siempre y cuando caminen el camino de obediencia, cargando el arca sobre el hombro. Cuando los israelitas se postraron ante el arca, Dios obró. Hoy en día, el Señor muestra su obra a través de los que obedecen a Dios y de los que confían en el Señor y de los que se postran ante su palabra. ¿Sí? Y los que recibieron el arca, recibieron la bendición de Dios. Entonces, entrar el arca de pacto en un hogar es igual que entrar la bendición de Dios. Recibir el arca es igual que recibir al Señor. El arca de pacto era el origen de la bendición. A la vez, si no lo estima bien, él era muy peligroso, que le daba maldición. Por ejemplo, Usa tocó el arca de pacto, ¿no? Y murió. Los hijos de Elí, ¿qué? Ofni y Ofni y Fines. Ellos también no trataron bien, aunque ellos eran sacerdotes. Dios los juzgó. Cuando el pueblo de Israel entró en el río Jordán, cargando el arca sobre hombro, ¿qué sucedió?
el río se dividió. Esto se relaciona con nuestra vida cristiana directamente. Aquí, versículo 2, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, trabándose el combate. Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como 4,000 hombres. Sí. El pueblo de Israel perdió la guerra, pero ellos no buscaron la causa de pérdida de la guerra en ellos mismos. Ellos pensaban que ellos no tenían culpa nada. Y trajeron el arca de Dios a la tierra de batalla para ganar la guerra, aprovechándolo, ¿no? Aún así, ellos perdieron la guerra. Muchos murieron. Hasta fue tomado el arca por los enemigos, ¿no? El versículo 10. Pelearon, pues, los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas. Y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de pie. Así. Los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, eran hombres impíos. No tenían conocimiento de Dios. Vivían menospreciando a Dios. ¿Sí? Por eso Dios castigó a los dos a través de esta guerra. ¿Qué nos enseña esto? Los israelitas no se arrepintieron de sus pecados. Nada más aprovechando el arca de pacto, querían ganar la guerra. Pero Dios no es manipulado por los hombres. Los ídolos del mundo fueron hechos por los hombres. Por eso son manipulados por ellos, ¿no? Son utilizados por los hombres para sus propios propósitos y sus propósitos carnales. Son dioses con que los hombres llevando la vida con su gusto y aprovechan por su beneficio. Pero Dios de la Biblia no es manipulado por los hombres. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? El verbo era Dios. Así dice, ¿no? Pero los hombres no obedecen la palabra. Quieren conseguir sus beneficios carnales aprovechando la palabra. En la época de la iglesia primitiva, muchas personas adulteraron la palabra de Dios. Así dice. Segunda de Corintios 4:2. ¿Sí? ¿Qué dice? Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Así dice, ni adulterando la palabra de Dios. ¿Qué significa adulterar aquí? Adulterar significa ser un negociante que gana dinero utilizando la palabra. Significa utilizar la palabra para su deseo carnal. ¿Sí? Si uno usa la palabra para su beneficio, ¿acaso Dios obrará? No. ¿Saben qué era la culpa del pueblo de Israel? Ellos querían cumplir sus propios propósitos manipulando a Dios. ¿Sí?
En aquel entonces, los sacerdotes se alejaron de Dios. Los líderes de Israel también. En esa situación corrupta espiritualmente, ellos intentaron vencer la guerra utilizando el arca. Dios es la verdad y criterio eterno. Es el criterio absoluto. ¿Sí? El universo no es por casualidad, sino fue creado por el plan de Dios y por su diseño completo. Detrás de toda criatura existe creador, pero el humano anda el camino de desobediencia según su propia voluntad. Aún así, ¿qué piensa? Piensa que puede manipular a Dios por su propósito individual. ¿Sí? Esto es su equivocación, su soberbia. En Gálatas 6:7, ¿qué dice? No se engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no se deja engañar por nadie. ¿Sí? Aunque el hombre prepara acerca de alguna cosa perfectamente, si Dios no la ayuda, no se puede cumplir. Salmo 78:9 dice así: los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Los hijos de Efraín son los israelitas. Ellos prepararon bien sus armas para la guerra, pero perdieron la guerra. ¿Sí? Volvieron las espaldas en el día de la batalla. Aunque prepara muchas armas y avanza con el nombre de Dios, si no tiene relación correcta con Dios, ¿sí?, y desobedece, no vale nada. No tiene ni un efecto. ¿Cuál es la razón por la que alguna gente no recibe la salvación, aún escuchando el Evangelio? ¿Por qué? No se rinde ante la palabra de Dios. Piensa que esa palabra no tiene que ver con él mismo. Por eso, 2 de Timoteo 3:7, que dice: estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Así dice. Aunque aprenden la palabra, su corazón está interesado en otro punto, otro lugar. Para eso, no llega a entender la palabra en su alma, aún aprendiéndolo. ¿Sí? Dios le da su Espíritu Santo al que se arrepiente verdaderamente. Y ¿sí?, aunque son los salvos, si no obedecen la palabra de Dios, Dios no puede obrar. Vamos a pensar, hermano, en este versículo, esta palabra. Jesús dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y luego, ¿qué dice? Permanecer en mí y yo en vosotros. ¿Sí? Ya nosotros hemos escuchado estas palabras repetidamente como clavada en los ojos. ¿Sí? Pero
Algunos cristianos, ¿qué piensan? ¿De veras? ¿De veras? Aunque yo no voy a la iglesia, no aprendo la palabra, llevo mi vida cristiana sola, sin tener comunión con otros, ¿de veras sucederá algo? Si piensa que estaría bien, no, ¿eh? Habrá problema, aunque no obedece la palabra. Esto es su propio pensamiento. ¿Eh? Salmos 94:11, ¿qué dice? Salmos 94:11 dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. El que descuida la palabra de Dios comete errores grandes. No sabe qué tan grande es su error. La palabra de Dios es el criterio absoluto. Jamás se cambia. Un barco de guerra estaba navegando en la noche. De repente, una luz le estaba enviando la señal a este barco, de lejos. Ese buque de guerra también le envió a esa luz un mensaje. Soy un barco, soy un buque. La luz cambia su orientación. Entonces se le llegó un mensaje al barco, al buque. Cámbiate tu orientación. Por eso, el capitán del buque le envió otro mensaje a la luz. Soy capitán de buque, cámbiate tu orientación, si no, te dispararé. Y enseguida llegó otro mensaje de la luz. Como tú quieras, aquí es faro. ¿Qué es? Esta luz es faro. Si el buque atropella al faro, ¿qué pasará? Así es. La palabra de Dios es el criterio de todo. ¿Sí? Aunque el hombre intenta utilizar la palabra por su propio propósito y por su deseo carnal, Dios no es manipulado por los hombres. Así, podemos aprender eso a través del arca del pacto. El hombre no puede vencer a Dios. Primera de Samuel, capítulo 5, versículo 1 al 6, les leo. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Edén y Edenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, y aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Y habiéndole quedado a Dagón en el tronco solamente. Y por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy.
¿qué sucedió? Los filisteos llevaron el arca de Dios a su lugar, a su templo, ¿no? Y los puso. Entonces, Dagón era su ídolo, ¿no? Sus dioses. Pero en el día siguiente, Dagón se postró, ¿no? Ante el arca de pacto. Y luego, por eso ellos se levantaron otra vez. El día siguiente, ya cortó su cabeza, ¿no? Y sus brazos, ya. Es que Dios no se como conviene con los ídolos. No puede vivir juntos. Todos los ídolos se postran, ¿no? Se postran ante Dios. Por eso Dios les dio a los filisteos la plaga a través del arca y cuidó a sí mismo. Por sí solo regresó a la tierra de Israel. Lo que podemos saber en este evento, el arca no necesita la ayuda del hombre. ¿Sí? Dios siempre puede guardar a él mismo. A Dios no es necesaria ninguna ayuda desde el principio. ¿Sí? Por eso, Hechos 17:25 que dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. El humano es un ser dependiente desde el nacimiento, pero Dios es suficiente en todo. Es el que no necesita ni una ayuda de otro. ¿Sí? Dios creó todo el universo directamente. Hasta ahora ha administrado todo. ¿Sí? Así que el pensamiento del hombre que quiere ayudar a Dios no es piadoso. Es un pensamiento necio. Dios puede hacer todo por sí mismo. Nada más le permite al hombre participar en su obra. ¿Sí? Le da oportunidad de coparticipar al que quiere entregarse a Dios. Por ejemplo, un padre puede trabajar solo en el campo, pero le da oportunidad a su hijo de coparticipar, ¿no? Así. Como esto, Dios puede hacer todo por sí solo, pero Él se humilla a sí mismo y le da al hombre la oportunidad de coparticipar en la obra de Dios. Así que llevando la vida cristiana en la iglesia, si no estoy, Dios no podrá hacer nada. Así piensa, es el pensamiento necio. ¿Sí? ¿Por qué? Dios ha existido y trabajado antes de que yo estuviera. Aunque no estoy yo, Dios trabaja. ¿Sí? Dios llamó a Josué después de que Moisés murió, ¿no? Y murieron muchas personas de fe, ellos murieron, pero Dios sigue trabajando. Lo importante es que si yo no soy utilizado por Dios, ¿no? Solo me daña. Solo me daña. Dios le da al hombre la oportunidad de participar en su obra y le ayuda al que se rinde ante la palabra para que pueda hacer la obra de Dios. ¿Sí? Vamos a buscar Esther capítulo 4. Esther
Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4, versículo 13. Esther, capítulo 4, versículo 13 al 14. Les leo. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, les piro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Qué dice? Mardoqueos dijo a su sobrina Esther, ¿qué dice? No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Y si callas absolutamente en este tiempo, les pido y liberación vendrá de alguna otra parte. ¿Qué quiere decir esto? Esther, Dios puede hacer todo aún sin ti. Sí, nosotros estamos en la posición utilizada por Dios como criaturas. Lo que debemos recordar a través de este asunto es que Dios no necesita la ayuda de otro. Y hay que dejar el pensamiento con que intenta manipular a Dios, ¿no?, para su propósito carnal. ¿Sí? El arca de pacto debe ser cargado sobre hombro. ¿Sí? El que lo carga es bienaventurado. ¿Sí? Vamos a buscar Isaías capítulo 52. Isaías capítulo 52, versículo 11. Les leo. Isaías 52, 11. Y apartaos, salid de allí. No toquéis cosa inmunda. Salid de en medio de ella. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Aquí dice, los que lleváis los utensilios de Jehová. ¿Qué significa llevar? Llevar el arca de pacto, significa bajar debajo de la palabra. ¿Sí? Bajar debajo de la palabra. Significa que no utiliza la palabra para su fuente de ganancia, sino baja debajo de la palabra, se arrodilla ante la palabra y la obedece. Esto significa. ¿Sí? ¿Quién obedece la palabra de Dios? El que ama al Señor. ¿Sí? El que ama al Señor obedece. ¿Sí? Nuestro Señor, ¿qué dice? Yo soy manso y humilde de corazón, ¿sí? Y hallaréis descanso para vuestras almas, ¿sí? Porque mi yugo es fácil y ligera, mi carga, así dice. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, ¿sí? Así dice, ¿no? ¿Quién puede llevar el yugo de la palabra y el yugo de manso y humilde con corazón, con gozo? ¿Quién? El que ama al Señor verdaderamente puede llevar, ¿sí?, ese yugo, ¿no?
Por eso, en el libro de Gálatas, capítulo 5, dice que el fruto del Espíritu Santo, primero, Espíritu, ¿qué es? Es amor, ¿no? Gálatas, vamos a buscar, Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 23. Leemos juntos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu Santo primero es amor, ¿no? El último, ¿qué es? Último fruto es templanza. Templanza. Sí. Vamos a vivir con templanza. Template. Aún hablando así, si no hay corazón de amar al Señor, no puede templarse. Los padres aman a sus hijos. Por eso, aunque tienen mucha hambre, primero, ¿qué? Les alimentan, ¿no? Alimentan a sus hijos. ¿Por qué? Los padres aman a sus hijos, ¿verdad? ¿Cómo esto? ¿Cuánto más grande es el corazón de amar al Señor? La templanza o autocontrol se hace naturalmente. Es difícil que nosotros obedezcamos la palabra con solo el sentido de deber. Así que el que comprende profundamente que Dios le ha dado gran gracia, ¿sí? Amor, puede obedecer a Dios, puede ser fiel, ¿sí? Naturalmente. Pero si se enfría ese amor, no se puede templar y se siente que servir en la iglesia es como obligación. Entonces, hay que esforzarse por no enfriarse el corazón de amar al Señor. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 1 dice, el trabajo de amor, dice, ¿no? Primera de Tesalonicenses. Capítulo 1, versículo 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aquí dice, trabajo de vuestro amor. El amor da el poder para que meta el trabajo. ¿Sí? Un niño va a escuela cada día llevando en su espalda a un chico que no puede usar sus pies. La gente le pregunta, oye, tú haces bien, cada día llevas a ese chico, ¿no estás cansado? Ese niño dice, no, porque eres mi hermano. Su hermano, por eso, aunque cargando así, no está cansado. No se siente cansado. Él no se siente cansado aún llevándolo cada día en su espalda. ¿Por qué? Él ama a su hermano, ¿no? Por el amor puede meter el trabajo. Por eso, ¿qué dice? Trabajo de vuestro amor. ¿Sí? Por el corazón de amor tiene el poder de dejar lo malo. ¿Sí? Una abuela viuda que tenía 70 años amó a un abuelo que tenía 80 años. Así que ella quería casarse con él.
Pero ese abuelo no le gustó el olor a tabaco de abuela. Yo también te quiero, pero a mí no me gusta tú que fuma. No puedo casarme con ella que fuma. Así. La abuela, al oírlo, dijo, así, ok, voy a dejar de fumar. Ya ella dejó de fumar enseguida y se casó con él. Ella dijo así, por fin me di cuenta de que el poder de amor es más grande que el de la voluntad. ¿Sí? Aunque ella se esforzaba a dejar de fumar, no lo podía. Pero por su amor, por su amado, se generó el poder de dejarlo hacer. El amor es el poder. Quiere obedecer con gozo por el amor. ¿Sí? El arca de pacto es bienaventurado, siempre y cuando lo lleva sobre hombro, ¿no? Puede experimentar la obra del Señor, siempre y cuando obedezca llevando el arca y obedezca la palabra activamente, ¿sí? Obedeciendo la palabra. Cuando el pueblo de Israel entró en la tierra de Canaán, primeramente ellos tenían que cruzar el río Jordán, ¿no? En el día normal, ese río es como un arroyo chiquitito que tiene poca profundidad. Aún los niños pueden cruzar. ¿Sí? Pero en la temporada de cosecha es un río muy profundo que no pueden cruzar. ¿Sí? Por mucha lluvia, por mucha agua. Cuando ellos cruzaron ese río, era el tiempo de la cosecha. ¿Sí? Por eso el río Jordán estaba lleno de agua. Dios les mandó a los sacerdotes meterse en el río Jordán, llevando el arca. ¿Sí? Ellos obedecieron. ¿Sí? Vamos a buscar Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3. Versículo 15. Josué capítulo 3, versículo 15 al 17. Les leo. Josué 3, 15 al 17. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Y las aguas que venían de arriba estuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, y que está al lado del Zaretán, y las que descendían del mar del Araba al mar Salado, y se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Así. Antes, los israelitas experimentaron lo que se dividió el mar rojo, ¿no? En el mar rojo, Dios dividió el mar y ellos cruzaron, ellos pasaron. Ellos
participaron allí. Esto nos explica la salvación del alma. ¿Sí? La salvación del alma es que participan por la fe en lo que el Señor ya cumplió, ¿sí? Preparó, ¿verdad? Pero en el río Jordán, cuando ellos se metieron en el río llevando el arca, se dividió el río, ¿no? Esto nos explica la vida cristiana. ¿Sí? Hay varias dificultades y obstáculos en nuestra vida cristiana. Pero ¿cuándo se manifiesta la obra de Dios? Cuando entra en el río llevando el arca, ¿sí? Se manifiesta la obra de Dios. Meterse en el río Jordán se refiere a participar en la muerte de Cristo. Ellos tomaron 12 piedras en medio del suelo del río, ¿no? Donde los sacerdotes se pararon. ¿Sí? Esa piedra se refiere a Jesucristo. También los salvos son como las piedras. ¿Sí? Que la piedra está en el agua significa la muerte de Jesús. Que la piedra sale de allí significa la resurrección de Cristo. Que ellos cruzaron el río Jordán significa que participan en la muerte de Jesús y su resurrección. Los salvos coparticipan en la aflicción del Señor, llevando su cruz, sacrificándose a sí mismo, como entrar en el río Jordán. Parece que imitar al Señor y llevar el mismo destino con el Señor es como morir. O es como ser destruido. Pero al obedecer así, Dios obra por eso. Si un trigo muere, ¿qué? Lleva fruto abundantemente. Eso el Señor dijo, de cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Confiando en la palabra, si perezco, que perezca. Con este corazón vive Dios, manifiesta su obra. ¿Sí? En aquella persona. Segunda de Corintios, capítulo 4, Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 10 al 12. Segunda de Corintios 4, 10 al 12. Y llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros, en vosotros, la vida. Sí. Apóstol Pablo vivió así, ¿no? Para predicar el evangelio. La madre tiene dolor de parto. Por eso nace el bebé. ¿Sí? Cuando recibimos la salvación, ya participamos en la muerte de Jesús y su resurrección. Cuando nosotros nos bautizamos, también participamos en la muerte de Jesús y su resurrección. Entrar en el río Jordán es participar en la muerte de Jesús. Esto significa que participa en su sacrificio. Dios cumple su obra a través de que
participa en su aflicción. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Filipenses capítulo 3, 10. ¿Les leo? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Así, apóstol Pablo imitó al Señor y predicó el evangelio arriesgándose su vida. Él sabía que cuando él vivía así, la obra de la salvación y su vida de la resurrección se manifestaban a través de él. Se manifestarían. ¿Sí? Que participan en la aflicción del Señor en la vida cristiana se refiere a imitar la muerte de Jesús. Se refiere a sacrificarse con gozo y voluntariamente. ¿Sí? Hay bendición siempre y cuando sigan al Señor llevando el arca del pacto, ¿sí?, sobre su hombro. Y el hombre no debe estar adelante más que el arca de pacto. ¿Sí? Siempre debe estar detrás del arca y debe seguirlo. ¿Sí? Vamos a buscar Josué capítulo 3. Josué capítulo 3, versículo 3 al 4. 3 al 4, les leo. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, y a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Los israelitas, ¿sí? Primero el arca de pacto avanzó y detrás del arca ellos lo siguieron, ¿no? Salmos 32, 9 dice así. Vamos a buscar Salmos 32. Salmos 32, versículo 9. Salmos 32, versículo 8, 9. Leemos juntos. Te haré. ¿Existen aquí? Aquí, ¿qué dice? No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. ¿Sí? El caballo siempre quiere ir adelante, ¿no? Ir adelante que el Señor es como ser un caballo. Andar según su propio pensamiento, es ir adelante que el Señor. En cambio, aquí mulo, ¿qué es? Mulo es un burro, ¿no? Burro. Mezcla. Sí. Pero, ¿qué es? Es muy lento. El Señor va más adelante, pero yo estoy muy atrasado.
sabe la voluntad de Dios, pero no la práctica. Esto es como, ¿qué? Es un comportamiento de mulo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no deben vivir según su propio pensamiento. ¿Sí? Y no deben ser perezosos en hacer la voluntad del Señor. ¿Sí? Deben seguir al Señor más cercano. ¿No? Proverbios 3:6 que dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así. ¿De qué manera podemos ponerle al Señor más adelante y reconocerlo en todo momento de nuestra vida cristiana? ¿De qué manera? Primero, nosotros debemos preguntar al Señor. ¿Sí? En la época de jueces, al principio, el pueblo de Israel preguntó a Dios. ¿No? Consultaron a Jehová, así dice. Pero al final de esa época, ¿qué dice? Cada uno hacía lo que bien él parecía. Así. Entre los cristianos, porque algún cristiano no tiene fuerza y está en caos en su vida. ¿Por qué? Porque no consultó a Dios. Y el Señor no es primero en su vida. Si la palabra no es el primero, la vida anda confundiendo en caos. En caos, ¿sí? Génesis 1:2 que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Así dice. ¿Por qué está desordenada la tierra? ¿Por qué? Porque no hay luz. ¿Verdad? Si el Señor obra en medio de nuestra vida, se hace ordenado del caos y se llena el corazón vacío. Sale de tinieblas y anda en medio de la luz. Sea la luz y fue la luz. Así dice, ¿no? En donde hay palabra de Dios, también allí hay luz. En donde trabaja el Señor, allí siempre hay luz. ¿Sí? Y se daba la bendición de Dios en donde moraba el arca de pacto. Vamos a buscar Segunda de Crónica 13. Segunda de Crónica. Primera de Crónica, capítulo 13. Primera de Crónicas, capítulo 13. Versículo 12 al 14. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom, Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Antes de que el arca del pacto entrara en la casa del rey David, ese arca, ¿dónde moraba? En la casa de Obed-Edom, ¿verdad? Allí moraba
por 13 meses. Por eso versículo 14 dice, bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Así. Obed-edom le dio la bienvenida al arca. Él lo guardó bien. Obed-edom y su familia consideraban el arca del pacto muy estimado y precioso. ¿Sí? Así, el que estima precioso, la palabra de Dios, el que ama la palabra, el que teme la palabra, es el que estima precioso al Señor. Si una persona recibió la salvación y el Señor entró en ella, a esa persona entró la bendición de Dios. ¿Sí? Si el Señor entra en un hogar, ¿qué dice? La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Se cumple esa promesa. Si se predica a una nación activamente, ese país recibe la bendición de Dios. El Señor es el Rey de los Reyes. El Rey de los Reyes entró en los salvos. Entonces, los salvos, ¿qué tan grande recibieron la bendición? Es tan grande la bendición. El arca de pacto es la fuente de la bendición, pero a la vez es un objeto que tiene que temer. Atender bien el arca del pacto es la bendición, pero si lo toca, ¿qué? Es la maldición y muerte. Primera de Samuel, capítulo 7. Primera de Samuel, capítulo 7. Capítulo 7. Versículo 1 al 2. Primera de Samuel, capítulo 7, 1 al 2. Y vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca que Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años. Toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Sí, el arca de Dios moraba en la casa de Aminadab. ¿Por cuántos años? Por 20 años, ¿no? 20 años. Al principio, la familia de Aminadab habrá entendido qué tan temeroso era ese arca, ¿no? Ellos escucharon que el arca de Dios les dio plaga a los filisteos y muchos murieron. Hasta los israelitas murieron por mirar dentro del arca. Y en Israel era un común de los israelitas que si toca el arca, se va a morir. Pero con el transcurso del tiempo, se desapareció el corazón de temer el arca. Al ver el arca, se veía como una caja de madera o una antigüedad.
Cuando David estaba llevando el arca a su casa, nadie quería acercarse de ese arca. Pero Usai y Ahio se acostumbraron bien acerca de ese arca. ¿Por qué? Ese arca moraba en su casa. ¿Sí? Muchos años. Por eso no le temían. Pero el arca estaba a punto de caer. Justo entonces Usa tocó el arca para que no se caiga. En aquel día Usa murió en ese lugar. Segunda de Samuel, vamos a buscar. Segunda de Samuel, capítulo 6. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 8. Les leo. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala, de Judá, y con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, y que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Aminadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Aminadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Aminadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, y flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa entendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Temiendo Dios a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Eteo. Aquí dice, los israelitas, ¿cómo debían llevar el arca de pacto? Deben llevar sobre su hombro, llevarlo un carro nuevo. Por eso, David todavía no entendió, ¿no? Por eso hizo así. El Señor no debe apreciarse ligeramente. No debe ser considerado como un hombre insignificante. Las cosas del mundo, cuanto más se acostumbra en ellas, están mejor. Pero la obra de Dios, cuanto más se acostumbra en ella, hay que cuidar mucho. Cuando lleva la vida cristiana por primera vez, anda cuidándose por no conocer a los hermanos. Pero llevando la vida cristiana 1 o 2 años, se ve el error de ellos, ¿no? Y parece que ellos son insignificantes. No se ve el Señor que está en ellos. Se ve como un hombre normal. Se ve
que la reunión de la iglesia es igual que la reunión del mundo. Por eso, desde ese entonces, pon adelante su pensamiento y su justicia. Pone su adelante. Haciendo así, ¿qué sucederá? Choca con el Señor. Si choca con el Señor, ¿quién se dañará? El que choca al Señor se daña. Dentro de la iglesia el Señor mora como la cabeza. El Señor tiene el poder de hacer todo. ¿Sí? Cada persona salva jamás es un ser insignificante o ligero. Aunque es una reunión insignificante, allí está el Señor. Se ve como un árbol de zarza. En medio de ese árbol hay llama de fuego. Hay vida de Dios. Está trabajando el Señor. ¿Sí? Por eso hay que humillar el corazón y podrán ver que el Señor obra en medio de los hermanos. ¿Sí? Si la vida cristiana se hace algo formalmente, no se ve el Señor que está trabajando en la iglesia. Se ve el arca de pacto como una caja. Por eso se fracasa su vida cristiana. ¿Sí? Salmos, capítulo 132. Salmos, capítulo 132. Salmos, capítulo 32. Versículo 1 al 8, les leo. Acuérdate, oh Jehová, de David, de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Y aquí en Efrata lo oímos, lo hallamos en los campos de bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú el arca de tu poder. Después de que David se hizo rey, él tenía gran anhelo. ¿Dónde está el tabernáculo? ¿Dónde está el arca de Dios? ¿Sí? Esto era su interés y su pasión. Él solo tenía interés acerca de Dios, acerca de su palabra. ¿Sí? La gente del mundo se preocupa por lo mundano. Ellos están alejándose de Dios más y más, ni siquiera considerarlo. Pero David anhelaba tener la relación correcta con Dios y servirle. Por eso él deseaba buscar el tabernáculo y el arca de pacto anhelosamente. ¿Sí? Dios le dio bendición a David por su corazón. ¿Sí? Aunque se pierdan todo el mundo, si recibe a Jesucristo, eso es obtener todo. Aunque obtenga todo el mundo, si se pierde a Jesucristo, eso es perder todo. Dentro de nuestra vida cristiana, hay que buscar a Cristo. Cuando la relación con el Señor se levanta correctamente en la vida cristiana, la obra del Señor
se manifiesta a través de nosotros. ¿Sí? Dios está vivo. La Biblia es la palabra de Dios. Jesús murió y resucitó. Si estas cosas realmente son verdaderas, sin falta existe el cielo e el infierno. Las personas tienen que tener la relación correcta con Dios, correcta con Cristo. ¿Sí? Hoy hoy aprendimos acerca del arca de pacto, arca de Dios. El arca de Dios se refiere ¿qué? A nuestro Señor. También se refiere a la palabra de Dios. ¿Sí? Si lo ama, el que ama la palabra, el que ama a Dios, es bienaventurado. Hay que cuidarlo. Hay que obedecer la palabra. El Señor no es manipulado por los hombres. Nada más nos da oportunidad de coparticipar en su obra. No dejen de ser utilizados ante el Señor. El arca de Dios obra a los obedientes y a los humildes. ¿Sí? Obra a través de los que se arrodillan ante la palabra y la obedecen. ¿Sí? Es bienaventurado a los que aprecian la palabra y la aman. Oye, hasta aquí. Oremos juntos. Dios, te damos gracias por haber permitido esta reunión también de este lugar. Hace unos meses nosotros no hemos podido reunirnos en la iglesia, pero poco a poco nosotros queremos reunirnos, guardando el reglamento. Señor, algunos hermanos todavía no saben y no pueden asistir a la iglesia, pero ayúdalos para que ellos puedan asistir y escuchar tu palabra. Gracias por todo. Oramos en el nombre de Jesús, que nos ama siempre. Amén.